Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y que involucra a dos nombres que ustedes conocen muy bien, Can Yaman y Demet Özdemir. El título que ven en pantalla, La verdad de mis amigos salió a la luz por Demet, nos da una pista de lo que vamos a desgranar hoy. Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y a aclarar algunas dudas que quizás todos tenemos. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias y todos los chismes jugosos que traemos para ustedes cada semana. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para estar al día. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Para quienes no estén tan al tanto, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a su carisma y a producciones como Erkenci Kuş, donde compartió pantalla y química con la también actriz Demet Özdemir. Su relación en la ficción cautivó a millones, y como suele suceder en estos casos, los rumores de que su romance trascendía la pantalla no tardaron en aparecer. Y aquí es donde entra la figura de Demet. A menudo las especulaciones sobre la vida privada de los famosos pueden ser confusas, y la línea entre la realidad y la ficción se difumina fácilmente. Lo que vamos a explorar hoy es cómo, aparentemente, la propia Demet Özdemir habría jugado un papel crucial en revelar algo importante sobre la verdad de los amigos de Can Yaman. Pero, ¿qué verdad es esa? ¿Y cómo estuvo Demet involucrada? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder basándonos en la información que ha surgido y en lo que se ha comentado en los medios. Parece que todo se remonta a un periodo después de la exitosa serie que protagonizaron juntos. Ustedes saben que cuando una pareja tiene tanta química en pantalla, la gente espera que esa magia continúe en la vida real. Y Can y Demet no fueron la excepción. Los rumores de un romance se intensificaron, y aunque ambos mantuvieron un perfil relativamente discreto, las pistas estaban ahí. Se les veía juntos, se les fotografiaba, y los fans se emocionaban con cada indicio. Sin embargo, como en toda historia, hay giros inesperados. En un momento dado, la relación que parecían tener, o al menos la imagen pública que proyectaban, comenzó a tambalearse. Y aquí es donde entra la parte de la verdad de mis amigos. Se habla de que Can Yaman tenía un círculo cercano de amigos, y que quizás esta relación con Demet, o la forma en que se manejaba públicamente, pudo haber generado tensiones o malentendidos dentro de ese grupo. La clave, según lo que se ha filtrado y comentado, es que Demet Özdemir podría haber sido la pieza que hizo saltar las alarmas o que, de alguna manera, sacó a la luz información que antes permanecía oculta. Pudo haber sido una conversación, un comentario, o incluso una acción que desenmascaró algo que los amigos de Can no querían que se supiera. Esa es la intriga principal. Hay diversas teorías y versiones circulando. Una de ellas sugiere que Demet, quizás al sentirse afectada o al notar algo extraño en el comportamiento de Can o en la dinámica con su círculo cercano, decidió hablar. Tal vez sintió que la verdad sobre la amistad de Can, o sobre cómo estas amistades afectaban su relación, necesitaba salir a la luz. No se trata de acusar, sino de analizar lo que los medios han reportado y lo que la propia Demet, indirectamente o directamente, ha podido revelar. Otra vertiente de esta historia apunta a que, tal vez, la relación entre Can y Demet no era tan sólida como se pensaba, y que las presiones externas, como las de los amigos de Can, jugaron un papel importante. Imaginen la situación: un actor en la cima de su carrera, con una popularidad masiva, rodeado de gente que por un lado, busca su éxito y por otro, puede tener sus propios intereses. La influencia de los amigos en la vida de una persona famosa es un tema recurrente. A veces son un apoyo incondicional, y otras veces, pueden ser una fuente de conflicto. En el caso de Can Yaman, se ha especulado bastante sobre su círculo íntimo y cómo estas amistades podrían haber afectado sus relaciones personales, incluyendo la que mantuvo con Demet Özdemir. Entonces, ¿cómo intervino Demet? Se dice que ella, al ser testigo de ciertas situaciones o al percibir ciertas actitudes, pudo haber tomado la iniciativa de hablar con Can o incluso con otras personas involucradas. No es descabellado pensar que si uno siente que una situación no es justa o que hay engaños, podría intentar aclarar las cosas. Y cuando hablamos de la verdad de mis amigos, podríamos estar refiriéndonos a varias cosas, quizás a secretos que los amigos de Can guardaban, a cómo influenciaban sus decisiones, o incluso a cómo hablaban de él. O de Demet a sus espaldas.
La fama, como bien sabemos, viene con un precio. Y parte de ese precio es que tu vida privada se convierte en un espectáculo público. Cada gesto, cada palabra, cada interacción es analizada por miles, incluso millones de personas. Y en este caso, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue uno de los temas favoritos de la prensa rosa y de los fans. Volvamos a la idea de la verdad de mis amigos. Podría ser que Demet, al ver la situación desde fuera, se dio cuenta de algo que Can no veía o no quería ver. Quizás sus amigos no eran tan leales como él pensaba, o quizás estaban intentando manipularlo o controlarlo de alguna manera. Y Demet, al tener una relación más cercana con él en ese momento, pudo haber sentido la necesidad de protegerlo, o simplemente de ser honesta. Es importante recalcar que mucha de esta información se basa en rumores y especulaciones publicadas en diversos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales. No siempre tenemos acceso a la verdad absoluta, pero sí podemos analizar las pistas que se van dejando. Y en este caso, la figura de Demet como catalizador de la revelación parece ser un hilo conductor importante en las narrativas que se han contado. Imaginen un escenario donde Demet se da cuenta de que los amigos de Can están hablando mal de ella, o están conspirando de alguna manera. Sería natural que reaccionara. O quizás Can le contó algo a Demet sobre sus amigos, y ella, al ver la gravedad o la falsedad de lo que le contaban, decidió actuar. Otra posibilidad es que la presión de estos amigos haya sido el motivo de la ruptura o de los problemas en la relación de Can y Demet. Si los amigos de Can interferían constantemente o si no aprobaban la relación, podrían haber creado un ambiente insostenible. Y en este contexto, la intervención de Demet podría haber sido para intentar salvar la relación, exponiendo la mala influencia de sus amigos. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, lleno de amistades falsas, intereses ocultos y mucha presión. Y cuando dos personas tan jóvenes y exitosas como Can Yaman y Demet Özdemir están involucradas, es natural que las historias se vuelvan aún más intensas. En resumen, la trama que rodea a la verdad de mis amigos salió a la luz por Demet, sugiere que Demet Özdemir, de alguna manera, jugó un papel crucial en revelar aspectos ocultos o problemáticos sobre el círculo de amistades de Can Yaman. Ya sea por defenderse, por proteger a Can, o simplemente por buscar la honestidad, su intervención habría tenido un impacto significativo en la percepción pública de estas amistades y potencialmente en la propia relación de Can. Es fascinante cómo una persona, a través de sus acciones o palabras, puede desentrañar verdades que estaban ocultas. Y en el caso de figuras públicas como Can Yaman y Demet Özdemir, estas revelaciones a menudo se magnifican y se convierten en temas de conversación mundial. Así que, ¿cuál es la verdad final? Honestamente, a menudo es difícil saberlo con certeza en el mundo de la fama. Pero lo que sí podemos decir es que la historia de cómo Demet Özdemir pudo haber expuesto la verdad de los amigos de Can Yaman ha sido un tema de gran interés, y ciertamente añade una capa de complejidad a la ya fascinante vida de estas dos estrellas. Llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos desgranado la intrigante historia de cómo la figura de Demet Özdemir parece haber sido clave en sacar a la luz la verdad sobre los amigos de Can Yaman. Hemos explorado diversas teorías y especulaciones, entendiendo la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Agradezco muchísimo su tiempo y su atención por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí investigarlo y contárselos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría propia sobre esta historia? ¿Creen que Demet actuó correctamente? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios siempre enriquecen la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.